Okay, but this is the last Pero teaching. esta es la última enseñanza. Yeah. Yes. Sí, es la última enseñanza. Let's pray here. Vamos a orar. God, we thank you for what you have been doing. Dios, te damos gracias por lo que estás haciendo. Thank you for the last few months. Gracias por los últimos meses. Pray that you help us, Oro que nos ayudes, everyone, to be strong, cada uno de nosotros, a ser to fuertes, finish the a race. poder terminar la carrera. Come and speak to us this day Ven y háblanos hoy, in the name of en Jesus. el nombre de Jesús. Amen. Amén. The first teaching I did La primera enseñanza que yo hice was about Joseph's life. era de la vida de José. It was about character Era sobre el carácter. and how life is a journey like Y this. cómo la vida está así. That is the first teaching I always do, Esa es la primera enseñanza que siempre hago. and today is the last teaching I always do. Y el día de hoy es la última enseñanza que siempre hago. And it's called Finish the Y se Race. llama terminar la carrera. As I said in the first Y teaching, como dije en la primera enseñanza, I've seen many people he visto a muchas personas start the race, empezar la carrera, but they not finish it. pero no la terminan. They stop running, Dejaron de correr or they took the wrong turn, o se fueron por otro camino. and there is no guarantee Y no hay garantía that we will finish our race. de que vamos a terminar nuestra carrera. Right now, Ahora, if I ask here, si pregunto aquí, anyone in this room que alguien en este cuarto who will not finish, que no va a terminar, we are like, no, not here. Come on. nada, diríamos, no aquí. But the truth is Pero la verdad es that many who have been on our Luke 10 que school muchos de los que han estado en nuestras escuelas, Lucas 10, have later not finished. no han terminado la carrera. And I have a teaching that can help you Y tengo una enseñanza que los pueda ayudar to finish. a terminar. This teaching have helped me Esta enseñanza me ha ayudado a mí personalmente to still run the race. poder seguir corriendo la carrera. When I was in jail, I often thought about this. Cuando estaba en la cárcel muchas veces pensaba en esto. And I want to give you some Y background. quiero darles un poco de contexto. Years ago, we had our church in Denmark, Hace muchos años teníamos una iglesia en Dinamarca and one Sunday I was supposed to speak, y un domingo se supone que yo tenía que hablar. and God gave me this teaching. Y Dios me dio esta enseñanza. And there was things here I'd never seen so clear before. Y habían cosas que vi que no había visto tan claras. And I got very excited. Y me emocionó mucho. And before the meeting, Y antes de la reunión, I prayed to God adoré a Dios and said, God, y le dije a Dios, I really believe this should be a book. realmente creo que esta enseñanza debe de ser un libro. If this had to be a book, Si esto tiene que ser un libro, let somebody come today and Deja que say that it should be a book. deja que alguien venga a mí y me diga que debe de ser un libro. So I did the teaching. Así que enseñé As soon as I was y finished, cuando terminé, the pastor, my friend, el pastor, mi amigo, he came to me. vino a mí I said, Torben, y me dijo, Torben, this is the best teaching I've heard. esta es la mejor enseñanza que he escuchado. You need to write a book. Necesitas escribir un libro al respecto de esto. And a short time later, Y un poco tiempo después, I wrote a book. escribí un libro. And it is this book had never been translated to English. Este libro jamás no ha sido traducido al inglés. And I think I don't know the reason. I've Y no just sé been la so razón. busy and so many things is happening. Y no sé la razón, simplemente he estado muy ocupado, muchas cosas han pasado, But it looked like pero this. se ve así el libro. And it's one of my first books. Y es uno de mis primeros libros. It's called Finish the Se llama Race. Terminar la carrera. And it's actually a picture of my running shoes. Y de hecho es una foto de mis zapatos, de mis tenis de correr. I don't like the cover too. No me gusta el color ahora. But this is the book. Pero este es el libro. So let's dive into it. Vamos a entrar a la enseñanza ahora. Every time we look at doctrines Cada vez que vemos doctrinas or practice, o prácticas, always start with Jesus. siempre empecemos con Jesús. It's just a really good way. Always start with Him. Siempre es una manera muy fácil, siempre empezar con Él. Like doctrines about this and this and this. Como con doctrinas de esto, tal, tal, tal. How we should live as O disciples. cómo debemos de vivir como discípulos. How our mind attitude should be. Cómo nuestra mente y nuestra actitud debe de ser. Always start with Him. Todo empieza con Él. And if we look at the life of Y Jesus, si vemos la vida de Jesús, in John 4, en Juan 4, 34, 34, He said this, Él dijo esto: my food, mi alimento Jesus said,
dijo Jesús, is to do the will of him who sent me and to finish his work. es hacer la voluntad del que me envió y terminar su obra. My food. Mi alimento. This is what I live for. Esto es de lo que yo vivo. This is what I live off. Esto es de lo que yo me sustento. Like if you don't eat, you will die. O sea, si no comes, no te mueres. And if you look at the world today, Si tú ves the work, the world, el mundo hoy en día, what are people living for? ¿qué está viviendo la Like, gente? what is the focus? ¿Cuál es su enfoque de la gente? Like Paul said, if Christ is not risen, let's eat and drink because tomorrow we're going to die. Y can you repeat? If Christ is not risen, let's Sí. eat and drink because Dijo, tomorrow we're going to Como die. Pablo dijo, si Cristo no ha resucitado, entonces veamos y comamos porque todos vamos a morir. But for Jesus, his food, Pero Jesús, para su comida de what Jesús, drove him, lo que lo enfocaba, lo or que lo what llevaba, he lived off, de lo que él vivía, was to do era hacer the will la obra, la voluntad, of him who sent him. la voluntad de aquel que lo envió. And it was not the only place he said it. Y no era la única vez que lo dijo. That was John 4. Eso es Juan 4. If you go to the next Si chapter, te vas al capítulo 5, John 5, Juan 5, he says this. dice esto. By myself I can do nothing. I judge only what I hear. My judgment is just. For I seek not to please myself, but him who sent me. Por mí mismo no puedo hacer nada, solo juzgo según oigo y mi juicio es justo, porque no busco complacerme a mí mismo, sino al que me envió. So Jesus said, my food is to do the will of him who sent me and finish his work. Y Jesús dijo, mi alimento es hacer la voluntad del que me envió y terminar su obra. And I seek not to please myself, but him who sent him. Y también dijo, porque no busco complacerme a mí mismo, sino a aquel que me envió. He's not the only one he spoke like that. No es el único lugar donde hablo así. If we go to the next chapter, Si nos vamos al siguiente capítulo, in John 6, en Juan 6, he says this. dice esto. For I have come down from heaven not to do my will, but the will of him who sent me. Porque no he bajado del cielo para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Jesus knew Jesús sabía why he was here. por qué estaba aquí. He knew Él sabía that he was sent. que Él fue enviado. We need to know why we are here. Necesitamos saber por qué estamos aquí. And we need to know that we are sent. Y necesitamos entender que somos We need enviados. to be able to say, Necesitamos ser capaces de decir, my food mi comida, mi to alimento, do the will of him who sent me. es hacer la voluntad de aquel que me envió. Because I do not seek my own will, but him who sent me. Porque no hago mi voluntad, sino la de aquel que me envió. I'm not here to please myself, but vine- him who sent me. No vine a complacerme a mí, sino a aquel que me envió. And it was the Y attitude. era la actitud, It was what drove Jesus. era lo que llevaba a He Jesús a hacer was las very cosas. focused Estaba enfocado and very aware of why he was here. y estaba muy consciente de la razón por la cual estaba él aquí. And he ended up in John saying this at one Y time, terminó esto en Juan diciendo esto. I have brought glory to Te he dado you on earth by finish the work you gave me to do. gloria en la tierra terminando la obra que me encomendaste. So he wanted to bring glory Así que él quería traer gloria to his Father. a su Padre. It was not always easy, Y no fue tan fácil. even for Jesus. Incluso para Jesús no fue fácil. It was not just like, hey, I just do it and there is no pain and no suffering and no fear and no doubt. Y no fue como, no hay dolor, no hay sufrimiento, no hay nada, todo está fácil. We read that Jesus was tempted in all things like us. Y vemos que Jesús era técnicamente todas las cosas como nosotros. Él vivió lo mismo que nosotros vivimos. He went through the Él temptation. pasó por tentación. He went through the testing and the Él pasó trials. por las pruebas. And it was not easy for Y him. no fue fácil para él. And he actually got tempted in a way we have never really could imagine. Y él fue tentado de una forma en la que ni siquiera nos podemos imaginar. At one time, Y una vez, before the cross, antes de la cruz, he knew what was going to happen. él sabía lo que iba a pasar. He was in the Garden of Gethsemane. Él estaba en el jardín de Getsemaní. He was aware Él estaba consciente that he was going to suffer. que él iba a sufrir.
He's going to be whipped, que él iba a ser latigado, put a crown, que le iban a a poner, crown on his head. le iban a poner la corona de He's going espinos, to be mocked. que él iba a ser le He's hicieron going to burlar be de él, que iba crucified. a ser crucificado All the sins of the world is going to be put on him. y que todos los pecados del mundo iban a estar sobre sus hombros. He was very Él aware estaba consciente what was going to happen. de qué es lo que iba a suceder. And in the Garden of Y en Gethsemane, el jardín del Getsemaní, he was pressured. él estaba con esa presión. He was suffering Él se estaba sufriendo to a point hasta un punto of sweating blood. donde estaba sudando sangre. We read in Bible how the blood came out. Y vemos en la Biblia que sangre salió. He was in agony. Estaba en agonía, He was in pain. estaba en dolor. And that thing of sweating blood, Y esa cosa de sudar sangre that is a physical thing. es algo físico, And I don't remember the name of it now, but y no recuerdo el nombre ahora, it's like you are in distress. pero estás como en distress, Yeah. en estrés. Your body is in stress. Tu sangre está todo tu cuerpo está en And estrés. the blood wanes birth and blood comes out. Y luego las venas estallan y sangre salen. And that thing alone can cause people to go into shock and die. Y eso puede causar que la gente muera. He went through things Él pasó por muchas cosas. that's very difficult for us. Son muy difíciles para nosotros de entender. And there Y ahí he prayed. oró. He fell down Él se cayó and he cried to God. y clamó al Señor. He did not cry out, Él no clamó, I love it, come on. Me come encanta, on. vamos. I'm ready for estoy this. listo para esto. He did not pray like, come on, this is so easy. Él no dijo, esto es tan fácil. Like it was not like that. No fue así. We read here in Luke Leemos aquí 22. en Lucas 22. We read here, Leemos. he withdraws a stone away and he kneeled down and prayed. Y leemos aquí en el 22:41, se retiró como un tiro de piedra, más allá de ellos se arrodilló y oró. Father, if you are willing, take this cup from me. Padre, si quieres, aparta de mí esta copa. Stop it. Deténlo, Stop it. deténlo. Take it from me. Tómalo de mí. Like that was what he prayed. Eso es lo que él oró. He did not pray, Él no oró. oh, I love them so much that I'm ready to die for that cross for them. Oh, estoy súper listo, estoy feliz, quiero morir en la cruz. Have you know John 3:16? Ustedes conocen Juan 3:16. What did that say? ¿Qué dice ahí? For God loved the world so much that he gave his only begotten Son, forever who believe in him shall not perish but have Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. We often read it wrong. Muchas veces lo leemos mal. We often say to people, or Muchas- people say to people, Muchas veces las personas le dicen a los demás, Jesus loved you so much Jesús te amaba tanto that he gave his life for you. que dio su vida por ti. And then we quote John Y 3:16. luego decimos Juan 3:16. But that was not what John 3:16 was saying. Pero no es lo que decía Juan 3:16. John 3:16 don't say that Jesus loved you so much that he died. No dice Juan 3:16 que te amó tanto que murió, He said that God loved the world so much sino dice Dios amó de tal manera al mundo that he gave his Son. que dio a su Hijo. It was God's love Sino fue el amor de Dios that he gave Jesus. que dio a Jesús. I don't say that Jesus don't love people. No digo que Jesús no ame a las personas, But what we read before, it was the focus of doing the will of him who sent him. That pero drove him. lo que leímos antes, ahí vemos que él tenía el enfoque de aquel que lo envió. It was not, oh, I just love No es como, cross. no es como, estoy emocionado por morir en la cruz. It was not that. No fue It eso. was God loved the world that he gave his Son. Él fue, Dios amaba al mundo, por lo tanto dio a su Hijo. And Jesus was, I'm here sent to do the will of him who sent me and finish his work. Y Jesús estaba aquí diciendo, yo estoy aquí para hacer la voluntad de aquel que me envió. But just before the cross, Pero antes de la cruz, he was praying, él estaba orando, Father, if you are willing, take this cup away from me. Padre, si quieres, aparta esta copa de mí. What cup was that? ¿De qué copa era esa?
Was it the pain? ¿Era el dolor, Cross? Was it the la blood? cruz o la Was it sangre the whipping? o los Was latigazos, it the crucifixion? la crucifixión? You know, there's many people in the story who have died like that worshiping Jesus. Hay muchas personas en la historia que han muerto de la misma forma por adorar a Jesús. The apostles was one of those. They suffered, but they praised God while they were suffering. Los apóstoles estaban sufriendo, pero aún así adoraban a Dios cuando estaban sufriendo. Was they greater than Jesus? ¿Fueron mejores que Jesús? No, the cup here is the wrath of God. I'm sorry. The cup is the La wrath of copa God. es la ira de Dios. That was the thing, Esa era la copa, to be divided from God. que era ser separado de Dios en ese momento. Like the sin. Que el pecado. But what was interesting, Lo interesante es, he prayed, God, if you are willing, estaba orando, Dios, si quieres, if there is any way si hay cualquier manera that you can stop que this, puedes detener esto, then stop it. entonces deténlo. And the thing is that Y la cosa es, he somehow could stop it himself. Almost. él lo podría haber terminado por sí mismo. In that En sense, ese sentido, that when he was in front of cuando Pilatus, estaba enfrente de Pilato, Pilate, he said that he could call a legion of angels right o away. sea, él pudo haber llamado a legiones de ángeles en ese momento. Why didn't he do it here? ¿Y por qué no lo hizo aquí? Look at, he did not stop praying here. Y no terminó orando aquí. He did not just said, if you're willing, take this cup away from me. No solo dijo, pero si está en ti, si quieres, pasa esta copa de mí. He Él continues, continúa. yea, not my will, but yours be done. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. He wanted this to stop, Él quería que eso se detenga, but not pero no if it meant si significaba that he will not finish the work of him who que sent no him. iba a ser la obra de aquel que lo envió. There was something that was more important Había algo más importante than anything else. que cualquier otra cosa. And what was that? ¿Y qué era eso? Complete, finish the work of the one who sent him. Terminar la obra de aquel que lo envió. That was why he was sent. Y por eso él fue enviado. And the truth was, Y la verdad era if he had stopped there, que si él se hubiera detenido he ahí, have not finished the work. no hubiera terminado la obra. And only because of that Y focus, solo porque tenía ese enfoque, only because of that attitude, solo porque tenía esa actitud, we Jesús, can read later podemos leer después, when he hung on the cross, cuando él ya estaba en la cruz, he said, él dijo, it is finished. consumado es. And he bowed down and gave up his spirit. Y se inclinó la cabeza y entregó su espíritu. What was finished? ¿Qué fue consumado? The work of him who sent him. La obra de aquel que lo envió. God loved the world so much that he sent his only begotten son Dios amó de tal manera el mundo que dio a su Hijo unigénito to die on that cross. para que muriera en esa cruz. And Jesus was sent here Jesús fue enviado to aquí do the will of him who para sent him. hacer la voluntad del Padre. That was his food. Ese era su That alimento, was his focus. ese era su enfoque. That was what he lived. Y eso era por lo que él vivía. And it was not easy. Y no era fácil. As I said, there was temptations, Como dije, habían tentaciones, there was trials, habían pruebas, there was sweating of blood. estaba sangrando, estaba sudando sangre. Even his closest friends, Incluso, I'm sorry, even his closest friends, incluso sus amigos cercanos. he needs to rebuke them. Necesitaba él reprenderlos. One time, his pal Peter, Una vez estaba ahí con Pedro. he looked at him and took him beside and rebuked him. Pedro se lo llevó aparte y empezó a reprenderle When he said he was going to be crucified. cuando dijo que iba a ser crucificado. Never, Lord. This should never happen to you. Nunca, Señor, eso nunca debe de sucederte. Don't do that. No hagas No, eso. no, don't do it. No lo hagas. But Jesus just turned to Peter and said, behind me, Satan. Pero Jesús solo se volteó a Pedro y le dijo, apártate de mí, Satanás. You are a stumbling block for me. Eres para mí una piedra de tropiezo. You do not have the mind of the concerns of God, but only
human concerns. No tienes en cuenta los intereses de Dios, sino solo los humanos. Let's say you don't know the will of the Father. O más bien digámoslo así. You don't know that this is God's will. No conoces la voluntad de Dios. You don't know that this is why I'm sent. No sabes que esta es la razón por la cual fui That's enviado. what I need to do. Y es lo que necesito hacer. He didn't know that. Él no sabía He eso. only saw the human things. Él solo veía pocas cosas. And with that he wanted to stop him. Y con eso, pues él solo quería detener a Jesús. That mind of Christ, Esa mente de Cristo, that focus, ese enfoque, that understanding Ese- why we are sent, ese entendimiento de por qué somos enviados, we all need to have. es lo que necesitamos tener todos. The mind of La Christ. mente de Cristo. This is what First Peter is saying. Eso es lo que dice Pedro en Primera de Pedro. He says here, Dice aquí, therefore, since Christ suffered in the body, arm yourself also with the same mind or same attitude, because whoever suffers in the body is done with sin. así que puesto que Cristo padeció en su cuerpo, ármense también ustedes de la misma actitud o mente, porque el que padece en el cuerpo ha acabado con el pecado. So NIV says same attitude. New King James is saying same mind. En una versión dice misma actitud y en otra versión dice misma mente. So we are commanded to have the mind of Christ, the attitude of Christ. Así que somos llamados a tener la misma mente de Cristo, la misma actitud que Él tuvo. And one of the most beautiful places where we see that Y uno de los lugares más hermosos donde vemos esto is Philippians 2. es Filipenses 2. And here we can look at Christ and how he was. Y aquí podemos ver a Cristo y cómo era. Not looking at your own interest, but each of you the interests of others. No mirando cada uno por sus propios intereses, sino por cada cual por los intereses de los demás. In your relationship with one another, and I would say also in relationship with God and everything, En sus relaciones mutuas y también con su relación con Dios, have the same mindset as Christ. tengan la misma actitud que Cristo. And what is that then? ¿Y qué es eso? Who, not being the very nature of God, did not consider it robbery to God to use it in his own advantage. Rather, he make himself nothing, taking the very nature of a servant, being made in human likeness, and being found in appearance of a man, he humbled himself and become obedient unto death. El cual siendo Dios por naturaleza, no estimó el ser igual a Dios como cosa que pudiera aprovecharse. Antes bien, se anonadó a sí mismo tomando la naturaleza de siervo, hecho semejante a los hombres, y hallándose en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. Actually, another translation is better. Con otras traducciones es He mejor. said, being like God, Siendo como Dios, dice, he humbled himself. Él se humilló. He humiliated Él himself se humilló and became like human y beings. se hizo como un ser humano. And he became obedient Y se hizo obediente, even into death, incluso hasta la muerte. death on a cross. Muerte de cruz. Why is written the death on the cross? Porque está escrito lo de la muerte en la cruz. Because that was his goal. Porque ese era su objetivo. What was Jesus' goal in life? ¿Cuál era su objetivo de su vida de Jesús? The cross. La cruz. That was the finish line. Esa era la meta de Jesús. And he, to do that, Y para que Él haga he eso, gave up everything. Él rindió And absolutamente he todo. humbled Y himself. se humilló a sí He mismo. became a servant. Se hizo un sirviente. And then the next verse Y el siguiente versículo starts with therefore. empieza con esto. Because Jesus did that, Porque Jesús hizo esto, therefore, por lo tanto, por eso, God have exalted him Dios lo exaltó in the highest place and give him the name above every name. hasta lo sumo y le dio el nombre que está sobre And in todo every nombre. name, in his name, every knee shall bow in heaven and on earth and under earth. Y que en su nombre toda rodilla se doblará en los cielos y en la tierra. And every tongue confess Jesus as Lord to the glory of the Father. Y toda lengua confesará que Jesucristo So es el Señor. because Jesus humbled himself, Entonces, porque Jesús se humilló, because he became obedient even to death on a cross, porque se hizo obediente y se fue a la muerte y muerte de cruz,
Therefore, Por lo tanto, por God eso, have lifted him up Dios lo levantó and given him the name above all y names. le dio el nombre que es sobre todo And every nombre. knee shall bow. Y toda rodilla se doblará. And then the next Y verse luego el siguiente versículo is also starting with a therefore. empieza por un por tanto, But now he's speaking to us. porque ahora nos está hablando a nosotros. Therefore, Por tanto, my dear friends, mis amigos, you ustedes who have always been obedient, que siempre han obedecido, not only in my present, but even more in my absence, no solo en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia. continue work out your salvation with fear and trembling. Sigan trabajando su salvación con temor y temblor. For it is God who works in you to will and to act in order to fulfill his good purpose. Porque es Dios quien obra en ustedes el querer y el obrar para que se cumplan sus buenos propósitos. Do everything without grumbling and arguing, Hagan todo sin murmuraciones ni discusiones, so that you may become blameless and pure, God's children without faults in this evil and crooked generation. para que lleguen a ser irreprensibles y puros, hijos de Dios sin mancha en una generación torcida y perversa. Then you shine like the stars. in the Entonces sky. brillarán como estrellas en los cielos. Therefore, Por tanto, like Jesus did, como Jesús lo hizo, por therefore, lo tanto, you ustedes who have always been obedient. que siempre han sido obedientes. Yes, sir. Sí, Señor. Continue. Continúen. Not only No solo in my absence, en mi ausencia, in my presence, En mi also presencia, in my perdón. absence. pero aún más en mi ausencia. That was Paul's words Esas fueron las palabras de Pablo to the church. a la iglesia de Filipo. Do not only be obedient No solo sean obedientes when I'm here, cuando estoy aquí, but also be obedient pero también sean obedientes when I'm not here. cuando no estoy aquí. When I read that, Cuando leí it esto, was like God, he reminded me fue como que Dios me recordó that it's not only Paul's words to the church, que no solo son las palabras de Pablo a la iglesia, it's God's words to you. sino son las palabras de Dios a nosotros. God is saying to you, Dios les está diciendo, be obedient. sean obedientes, Not only when you feel my presence, no solo cuando sientas mi presencia, not only when you see good fruit in your life, no solo cuando veas buen fruto en tu vida, not only when you have no testimonies solo cuando tengas and testimonios God is near, y sientes que Dios está ahí, but also when he's absent. pero también cuando no lo sientes, cuando está Also when ausente, you go to a desert. cuando vas por momentos de Also if desierto, there is no fruit. también si no hay fruto. And this is very important Y esto es sumamente importante, because what do we see? porque lo que vamos a ver, We see a church vemos una iglesia, lo que vemos es una iglesia experience God. que experimentan a Dios I love you, Jesus. y dicen, amo a Jesús, Oh, that was so powerful. eres tan I'm poderoso, going to serve you the rest of my voy a life. servirte el resto de mi Here vida. I am. Aquí estoy, You can count on me. puedes contar conmigo. And 2 weeks later, Y 2 semanas después, where are you? ¿dónde estás? Why did this happen? ¿Por qué pasó esto? You have left me. Me dejaste, I can never serve you again. no voy a servirte. What changed? ¿Qué cambió? Did God change? ¿Cambió Dios? Did the truth change? ¿La verdad cambió? Did the goal change? ¿El objetivo cambió? Did the call change? ¿El llamado cambió? No. No. That is the same. Y lo que pasa es, You went on different place in your journey. simplemente te fuiste a otra dirección. You went through some of the trials, some of the tests, some Pasaste por of las the tests. pruebas y los desiertos y But I have had high seasons in my yo he life tenido temporadas muy buenas en mi vida, where it's beautiful. donde es hermoso, But I have so many low pero seasons también he tenido muchas bajas, where it have been very painful, donde ha sido muy doloroso, really painful. muy doloroso. But the truth is the truth. Pero la verdad es la verdad. The gospel is the gospel. El evangelio es el evangelio. Sinners are sinners. Los pecadores son pecadores. Salvation is La salvation. salvación es salvación. Nothing else have changed. Nada ha cambiado. The only thing that have changed Lo único que cambió is what I feel right now. es lo que siento. Should I stop serving just because I feel nothing? ¿Debería de dejar de servir porque no siento nada? No. No. This is a very, very important word. Esta es una palabra muy, muy importante. Continue work out your salvation with fear and trembling. Continúen trabajando su salvación. So this is
Paul's word to us. Esas son las palabras de Pablo para nosotros. And we're going to look more about Paul's life Y now. vamos a ver un poco más de la vida de Pablo. Because what do we see in Paul? Porque ¿qué es lo que vemos en Pablo? The life of Paul. La vida de Pablo. We see Christ. Vemos a Cristo. He had the mindset of Christ. Él tenía la mente de He had Cristo. the attitude of Christ. Tenía su actitud. Like when he said this here Y cuando dijo esto aquí en in Corintios Corinthians 11, 11, en 1 Corintios 11, follow my example as I follow the example of Christ. sigan mi ejemplo como yo sigo el ejemplo de Cristo. Another translation, Y me gusta esta traducción. imitate me Imítanme a mí as I imitate como Christ. yo imito a Cristo. When we look at Paul, Cuando vemos a Pablo, we just see the same. vemos eso, vemos lo mismo. The same mind, La misma the same mentalidad, la attitude, misma the actitud, same focus. el mismo enfoque. Here he said this of himself. Aquí dijo esto de él mismo. I consider my life worth nothing to me. Sin embargo, considero que mi vida no vale nada para mí. My only gain Mi único objetivo is to have a big house and a big car and go and live in a good life on a yacht and do some fishing. es tener una casa grande, tener un buen auto, tener un yate y pescar. No, that's all. No, eso no es lo que My dice. only aim is to finish the race and complete the task the Lord Jesus have given me. Dice, mi único objetivo es terminar la carrera y completar la tarea que el Señor Jesús me ha encomendado. The task to testify the good news of God's grace. La tarea de dar el testimonio de las buenas Jesus said, nuevas. my food Dijo Jesús, mi alimento is to finish the work es terminar la obra of him who sent de me. aquel que me envió. Paul said, Pablo está my diciendo aquí, only goal, Mi my único- aim mi único objetivo is to finish the race es terminar la carrera of him who sent me. de aquel que me envió. What is the difference here? ¿Cuál es la diferencia aquí? Paul, he said Pablo dijo that he was sent by Jesus. que fue enviado por Jesús. Jesus was sent by God. Jesús fue enviado por Dios. That is the difference. Es la diferencia. Jesus said, Jesús dijo, as the Father sent me, como el Padre me envió a mí, I sent you. yo los envío a ustedes. In the same De way, la misma manera, I was sent nosotros somos from enviados the Father. del Padre. We Nosotros, are now sent from Christ. perdón, como Él fue enviado por el Padre, ahora somos enviados por Cristo, porque We somos el are cuerpo in de Cristo. Christ's place, Estamos en el lugar de Cristo, doing the will of Him haciendo la voluntad de Él who sent us. que nos envió. And that is also the will of the Father, Y por lo tanto también es la voluntad del Padre, because they have the same porque el will. Padre tiene la misma voluntad que Él. But as Christ was sent by the Father, you are now sent by our Lord Así Jesus. como Jesús fue enviado por el Padre, nosotros ahora somos enviados por Jesús. And we need to know that. Y necesitamos saber eso. We need to know that we are sent. Necesitamos entender que somos enviados. And with Paul, Y Pablo it was not always easy. para él no siempre fue fácil. There was conflicts Habían conflictos in the churches. en las iglesias. There was conflicts Habían conflictos with his co-workers. con los colaboradores. There was lies. Habían mentiras. He was expelled from cities. Fue expulsado de ciudades. He needed to go over a basket in a wall to flee people who wanted to Tenía kill que him. saltar muros para escapar de las personas. He needed to flee not to be stoned, and later he got stoned. Necesitaba huir para que no lo apedrearan y luego sí lo apedrearon. If he had gone down with a ship, he had been whipped, he had gone through it all. Él ha estado naufragando, le ha pasado de todo. Part of his life. Parte de su vida. And at one time, Y en una ocasión he had an experience with a prophet in Acts 21. tuvo una experiencia con un profeta en Hechos 21. Agabus, he came down from Judea. Ágabo bajó de Judea And we read here, y leemos aquí. he came over to us and took Paul's belt, tied his own hands and feet with it, and said, the Holy Spirit said, in this way the Jewish leader in Jerusalem will bind the owner of this belt and will hand him over to the Gentiles. Se acercó a nosotros, tomó el cinturón de Pablo, se lo ató en las manos y los pies y dijo, el Espíritu Santo dice, de esta manera los dirigentes judíos de Jerusalén atarán al dueño de este cinturón y lo entregarán a los gentiles. So here we have Paul. Aquí tenemos a Pablo. God spoke to him Dios le habló
You are going into Jerusalem now. Vas a ir a Jerusalén ahora. And this is going to happen with Y you. esto es lo que te va a pasar. They're going to tie you up, they're going to give you over, and you're going to suffer. Te van a amarrar y te van a entregar y vas a sufrir. And what do we read? ¿Y qué leemos después? When they heard that, Al oír esto, we and the people pleased with Paul not to go to Jerusalem. al oír esto, nosotros y la gente de allí rogamos a Pablo que no subiera a Jerusalén. No, Paul, don't go. No, Pablo, no vayas. No. No Stay vayas, here. quédate aquí. Don't go there. No vayas a They're Jerusalén. going to hand you Te over. van a matar. You're going to suffer. Vas a sufrir. Don't go. No That vayas. should not happen. No debe de pasar. Do that reminder for somebody? ¿Les recuerda a alguien esto? Woe behind me is Peter. El Pedro. Exactly as they tried to portray Jesus not going. Exactamente lo mismo que Pedro hizo al decirle a Jesús que no vaya. Now it was Paul's turn. Ahora le está pasando a Pablo. Why did it persuade him not to go? ¿Por qué estaban tratando de persuadirlo a no ir? Because they have the mind of the humans Porque tenían la mente de los humanos and not knew that it was the will of y God. no sabían y no entendían que era la voluntad de Dios. Paul needed to go to Jerusalem. Pablo necesitaba ir a Jerusalén. That was the beginning of his trip to Rome. Ese era el inicio de su viaje a Roma. That was where it started, his journey. Ahí es donde empezó su viaje So he could finish the race God had for him. para que él pudiera terminar la carrera de lo que So Dios le when that envió. happened, Y cuando eso pasó, Paul did not say, "Woe behind me, Satan." He could have said that. I'm sorry. He did not say, "Woe behind me, Satan." Bueno, no dijo apártate de mí, Satanás. Eso no lo dijo Pablo. He was more calm here. Fue más tranquilo aquí. He's saying, "Why are you weeping and breaking my heart? Pablo respondió, ¿por qué lloran y rompen mi corazón? I'm ready not only to be bound, but also to die in Jerusalem for the name of our Lord Jesus. Estoy dispuesto no solo a ser atado, sino también a morir en Jerusalén por el nombre de Jesús. I'm ready. Yo estoy listo. Not only to be bound, but I'm ready to die." No solo para ser atado. And then we read, Y luego leemos, when he could not be dissuaded, dissuaded. we gave up and said, "The Lord's will be done." Y luego dice aquí, como no se dejaba disuadir, nos rendimos y dijimos, hágase la voluntad del Señor. They understood Ellos entendieron that it was the Lord's will que era la voluntad de Dios, for him to go and be arrested and suffer. que él fuera a Jerusalén y fuera arrestado para sufrir. Imitate me as I imitate Christ. Imítenme a mí como yo imito a Cristo. Paul understood that he was in a race. Pablo entendía que estaba en una carrera. He understood the goal, the finish Entendía line. el objetivo, la meta. And he reminded us of it. Y nos recordó de eso. Do you not know that all in a race are running, but only one gets the prize? Run in such a way that you get the prize. No saben que una carrera todos los corredores corren, pero solo uno obtiene el premio. Corren de tal forma que obtengan el premio. Everyone who complete in a games go into strict training. Todos los que compiten en los juegos se someten a un entrenamiento estricto. They do it to get a crown that will not last, but we do it to get a crown that will last forever. Ellos lo hacen para obtener una corona que no durará, pero nosotros lo haremos para obtener una corona que durará para siempre. Therefore, I'm not running like a aimless. I am not fighting like a boxer beating in the air. I am strict to my body and make it my slave. So when I preach to others, me myself shall not be disqualified. Por eso no corro como quien corre sin rumbos, y no peleo como un boxeador que golpea al aire. Golpeo mi cuerpo y lo hago mi esclavo para que después de haber predicado a otros, yo mismo no me quede descalificado para el premio. Listen here. Escuchen aquí. To be born again El ser nacido de nuevo is not the finish line. no es la meta, That is the start of ese es the el race. inicio de la carrera. That is where the race starts. Es cuando la carrera empieza, That is where the journey es cuando el begins. viaje comienza, That is where the gun is going off. es donde la pistola es disparada. Before I met God, Antes de que conociera a Dios, I was thinking, estaba pensando, oh, there must be more than life than debe haber this. más de la vida que esto. What is the plan?
¿Cuál es el plan? What is the goal of my ¿Cuál life? es el objetivo de mi Why vida? am I here? ¿Por qué estoy aquí? And like, there must be more, God. What is the Y purpose? yo estaba como, ¿cuál es el propósito? And then in that Y moment, en ese momento I met God. conocí a Dios. What happens? ¿Qué pasó? The race start. ¡Pah! La carrera empezó. It was not the fulfillment of the purpose. No fue el cumplimiento del propósito. That was not the will of my Father was not to get saved. It was to do something. La voluntad de mi padre no era el que yo sea salvo, sino hacer algo. To be born again is just the beginning. It's where it starts. El nacer de nuevo es el principio, es donde tú Paul comienzas. was not just his call was not to get born again, and it was all of it. Y no nos llamó a solo nacer de nuevo y eso es todo. He was already born again there. Él aquí ya había nacido de nuevo. There was more. Había mucho más. He was sent Él fue enviado to finish a work God had given him. a terminar una obra que el Padre lo envió. But what do I see many do? Pero lo que vemos que muchos hacen, God, what is the purpose of my life? Dios, ¿cuál es el propósito de mi vida? Get born again, Y la gente nace de nuevo and the race start, y empieza la carrera and people, hallelujah, y la gente solo llega y hace, hallelujah, and then the race had just started. y la carrera acaba de empezar. And instead of running the Y race, en vez de correr la carrera, hallelujah, hallelujah, oh, I am saved. he sido salvado. One day Un día he will come back. Él va a venir. Oh, it was so good. Eres tan bueno. I am born again. Nací de nuevo. I have finished my race. Terminé mi carrera. No, you haven't. No, no terminaste la You carrera. haven't started running yet. Ni siquiera has empezado a correr. To get saved is not the finish line. El ser salvado no es la meta. It's the beginning of the Es solo el race. inicio de la carrera. And there is a crown Y hay una corona we need. que necesitamos. And Paul, he was not the only one who spoke about the crown. Y Pablo no es el único que hablaba de esa corona. Peter, John, everyone spoke about it. Pedro, Juan y todos hablaban de eso. Peter, he said this. Pedro dijo esto. And when the great shepherd appears, you will receive the crown of glory that will never fade away. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores recibirán la corona de gloria que nunca se marchitará. John said this. Juan dijo esto. John quote about Jesus in Revelation. I'm coming soon. Hold on to what you have so that no one will take your crown. Bueno, más bien Juan escribió en Apocalipsis lo que dijo Jesús. Yo vengo pronto, aférrate a lo que tienes para que nadie te quite tu corona. In Hebrews, we don't know the author. Y en Hebreos no sabemos el autor. It could be Barnabas and other. Podría ser Therefore, since we are surrounded with so great a witness, let us throw off everything that hinders us and the sin that easily entangles us, and let us run with perseverance the race marked before us. Por tanto, ya que estamos rodeados de una nube tan grande de testigos, despojémonos de todo lo que nos estorba y del pecado que tan fácilmente nos enreda y corramos con perseverancia la carrera que nos está señalada, Fixing your eyes on Jesus, the pioneer and perfecter of our faith. fijando los ojos en Jesús, el precursor y consumador de la fe. So Paul, he said, I go into strict training. I take care of myself. Y Pablo Why? dice, voy a un entrenamiento estricto, me cuido, Because he was very focused on it. porque él estaba enfocado en esto. And one of the things he said Y here otra cosa que dijo aquí in his life, en su vida, he said, not that I already obtain all of it, that I already arrive on my goal, but I press on to take hold of it, which Christ took hold of me. no es que ya haya alcanzado todo esto ni que haya llegado a mi meta, sino que prosigo aferrándome en aquello para lo cual Cristo Jesús se apoderó de mí. So he knew he had not arrived yet. Él entendía que no había llegado. But then he Y continues, luego continúa. brothers and sisters, Hermanos y hermanas, I do not consider myself yet have taken hold of it, no considero que ya lo haya alcanzado, but I do one thing. pero sí una cosa. Forgetting what is behind me and stretching forward to what is in front of me. Pero una cosa sí hago, olvidando lo que queda atrás y esforzándome para alcanzar lo que está por delante. I press toward the goal to win the prize which God have called everyone to in Jesus Christ. Prosigo hacia la meta para alcanzar el premio al que Dios me ha llamado en Cristo Jesús.
I forget what is behind me olvido lo que queda atrás de mí and strict to what is in front of me. y esforzándome para alcanzar lo que está delante. Paul did not say that Pablo no dijo when he came out of the baptist pool que cuando salió del bautizo and said, "Oh, I Y forget dijo- everything behind me. y dijo, bueno, olvido todo lo que está atrás de mí. It's all garbage anyway. Todo es basura de todas formas. All my sins is all washed away." Todos mis pecados han sido lavados. He did not say this in the beginning of his race. Él no dijo esto al principio de su carrera. He said that in almost the end of the race. Él lo dijo casi al final de su carrera. He had been on 2 mission trips at Había ya least. estado en 2 viajes misioneros. He had started many churches. Estaba empezando muchas iglesias. He had been gone through many things and seen miracles. Y él ya había pasado por muchas cosas y ya había visto muchos milagros. He could have written 10 books about his life already. Él podría haber escrito 10 libros de su vida, But he never, pero él nunca. I did it. Finish, come on. Ya terminé, vamos. No, there No. was more. Había más. He forgot what is behind him. Él olvidaba todo lo que estaba atrás de él, There was more. porque él sabía que había algo adelante. Había más. That is the attitude Esa es la actitud we should have. que debemos de tener. And only because he had this attitude, Y solo porque él tuvo esta actitud, he could say what he said to us él podría decir lo que nos dijo, in the last letter, en la última carta, in the last chapter, en el último capítulo, before he died. antes de morir, 2 Timothy. en 2 de Timoteo. This is the last words Estas son las últimas palabras we hear from Paul que vemos de Pablo before his death. antes de su muerte. Let's read together. Y leámoslo juntos. He said, "In the presence of God and Christ Jesus, who will judge the living and the dead, in the view of the appearance of his kingdom, I give you this command. En presencia de Dios y de Cristo Jesús, que juzgará a los vivos y muertos, y con vistas a su aparición y a su reino, os hago este encargo. Preach the word in season and out of season, correct, rebuke, and encourage with Pre- great patience and careful instructions." Predica la palabra, mantente preparado a tiempo y en destiempo, corrige, reprende y exhorta con paciencia y cuidadosa instrucción. For the time will come, and I would say the time is now, when people will not put up with sound doctrine. Instead, suit their own desires. They will gather around a number of teachers who have itching ears and give them itching ears. Porque llegará el tiempo, y yo diría que el tiempo es ahora, en que la gente no soportará la sana doctrina. Más bien, para satisfacer sus propios deseos, se rodearán de un gran número de maestros que digan lo que sus oídos quieran oír. They will turn away from the truth and turn aside to myths. Apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a los mitos. But you keep your head in all situations, endure hardship, and do the work as an evangelist. Pero tú mantén la cabeza fría en toda situación, soporta las dificultades, haz la obra de evangelista. To Timothy a command. Esta es una orden a Timoteo. Then he says this. Y luego le dice esto, I will put in, for I am now ready. porque ya estoy siendo derramado como una libación I am now ready y ya estoy listo. to be poured out like a drink offering. Estoy siendo listo para derramarse como una libación. The time for my departure is near. Y se acerca el momento de mi partida. Now I'm ready. Ahora estoy listo. I'm ready to die. Estoy listo para morir. Last letter, my friend. La última carta, mi amigo. I am now ready to be poured out as a drink offering. Ahora estoy listo para ser derramado. The time of my departure El tiempo de mi partida is near. está cerca. And then he said these words. Y luego dijo estas palabras. I have fought the good fight. He peleado la buena batalla. I have finished the race. He terminado la carrera. And I have kept my faith. Y he guardado la fe. Now Ahora there is stored up a crown of righteousness, me está reservada la corona de justicia, which the Lord, the righteous judge, will award to me on that day, but not only me, but all who are longing for his appearing. que el Señor juez justo me otorgará en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que anhelan su venida. Listen here. Escuchen aquí. Jesus said, Jesús dijo, "It is finished." consumado es. Paul said, Pablo dijo, "I have fought the good fight, finished my race, and kept my faith." he peleado la buena batalla, he terminado la carrera y he mantenido la fe.
The truth is La verdad es that no one in this room que nadie en este cuarto can say any of that puede decir esto, because we are still running. porque seguimos corriendo. It is not finished yet, my friends. Todavía no hemos terminado. You have not fought the good fight yet. No han peleado la buena batalla todavía. We have not finished the race, Y no hemos terminado la carrera. and we are not able yet to say that we have kept our faith. Y no somos capaces de decir hemos mantenido la fe. Let that be the goal one day. Dejen que ese sea su objetivo algún día. No matter what No importa lo que pase. we go through, No importa lo que suceda en sus that we are vidas. able to say that. Seamos capaces de decir So eso un if you día. look at those two words, Si vemos esas dos palabras, esos dos versículos, I forget what is behind me, olvido lo que queda atrás and I fought the good fight. y he peleado la buena batalla. There is a 7 years period Hay un between, periodo de 7 años entre esos dos versículos. between those verses. Entre esos dos versículos. And one day he said it. Y un día lo dijo. This should be our attitude. Esta debería de ser nuestra actitud. There is a lot of things God wants us to do, Hay muchas cosas que Dios quiere que hagamos. and I'm going to talk more about it in the break. Y voy a hablarlo más después del break. I want to say a little my attitude. Y quiero decir que mi actitud, por ejemplo, It should be all our attitude. debería de ser la actitud de todos. Yes, sir. Sí, Señor. What do you want me to do? ¿Qué quieres que haga? And then he gave us an excitement, job. Nos dio un trabajo. When I was in jail, Cuando yo estaba en la cárcel, God spoke to me, Dios me habló and he called me. y Él me llamó. Can you record? No. ¿Puedes grabar? Do you have a phone? Some of you? Grabar con el Record this. record with the phone. When I was in jail, Cuando estaba en la cárcel, God, when I was born, cuando estaba, I'm sorry, cuando nací into this world, a este mundo, I had nothing, no tenía nada, like none of us. como ninguno, como todos. Came into the world Vine naked. al mundo desnudo. But then, when I met God, Pero luego cuando conocí a Dios, I need to learn to be faithful. necesitaba aprender a ser fiel. Not with what I did not have, No con lo que no tenía, but what I had. sino con lo que tenía. What did I had? ¿Qué tenía? I had me and myself. Me tenía a mí mismo. It was easy. Era fácil. Just me and me. Solo yo y yo. Then I got a wife. Y luego tuve una esposa. Then I had my wife and me. Luego tenía a mi esposa y a mí. Something God trusted me. Algo que Dios me I confió. need to be faithful. Que tenía que ser fiel. Then I got a son. Luego tuve un hijo. I had my wife, my son, and me. Y luego tenía a mi hijo, a mi esposa, a mi hijo y yo. Then God gave me a book, Luego Dios me dio un libro, a message. un mensaje. I got it out. Lo saqué. I have God, wife, son, my book. Y luego tenía a Dios, mi esposa, mi I hijo, got a mi daughter. libro. Luego tenía I got another tuve daughter. una hija, luego otra hija, I got another book. luego otro I libro, got a message. luego un I mensaje, got a movement. luego tuve un movimiento, I got different things. tuve muchas otras And, cosas. and every time God gave me Y something, cada vez que Dios me daba algo, I'm like, I do it for you. dije, lo hago para ti, Dios. As soon as I was Y finished, cuando terminaba, it's not sit down and put the chairs up and I did it. no era solo sentarme y decir, ah, ya lo hice. It's, yes, sir, what now? Sino era, sí, Señor, ¿ahora qué? And when I was in jail, Cuando yo estaba en la cárcel, God gave me a teaching, Dios me dio una enseñanza, kingdom teaching. la enseñanza del reino. Just today, Y hoy I've given out the first intro to it. estoy sacando el primer video. And I saw Y yesterday vi ayer, that for God gave it to me desde que Dios me dio esta enseñanza, the day He spoke el día que Él me habló, to today, hasta el día de hoy, where it came out, cuando acaba de salir, 650 days. 652 días. So it has been a long journey. Sí, 650 es For un viaje largo. for the day He spoke in jail Desde el día que me habló en la cárcel to today the teaching is out. hasta el día de hoy que la enseñanza acaba de salir. But one of the things Pero una de las cosas was Fue- my book. fue mi libro. In jail, I wrote my 412 days. En la of this. cárcel escribí mi libro de 412 días, This así. is my book. Este es mi libro. And when I do this, Y cuando hago esto, I'm like, God, I do it for you. digo, Dios, lo hago para ti. Are you pleased with me? ¿Estás agradecido conmigo? Are ¿Estás you complacido conmigo? I don't ask feliz? anyone else if ¿No le they are pregunto a happy. nadie más?
Because some of the things we do, people will not be happy. Porque muchas de las cosas que hacemos a muchas otras personas no van a estar You need felices. to ask him, are you happy? Así que en realidad le debemos de preguntar a Dios si Él está And, feliz. and I got this, Y tú obtuve esto, but it's not finished yet. pero no ha terminado. It's not, I cannot stop now. No puedo parar ahora. Even I've seen a lot of fruit. Incluso si ya vi mucho I fruto. know it's just the beginning. Sé que solo es el inicio. And there's more things he have called me Y hay to do. muchas más cosas importantes que hacer. But today is a little funny day Pero hoy es un día muy gracioso. because I wrote this Porque traje esto. and just today Y el día de hoy I got my book. obtuve mi libro. And I was like, this is heavy. Y dije, este es pesado. That is a real book. Es Like, un libro I real. can throw someone. No podías tirarlo. How do you look? ¿Cómo se ve? So I just got it Así today. que hoy lo tuve. Other people had it, but I have not had it Y before. muchas otras personas ya lo han tenido, pero yo no lo había tenido en mis manos. Like, oh. So it was special. Y fue algo muy especial. Before I came in here, Antes de que viniera I aquí, just did a video where I opened the package and saw the book. For the hice first un time. video donde abrí el paquete y vi el libro por la primera vez. I rejoice over this. Me regocijé en esto. I'm excited for this. Me emociona esto. I've seen a lot of fruit. He visto mucho fruto. But I cannot just say it's finished Pero no solo voy a decir, ya terminé, because there's always more. porque siempre hay más. There's more he wants me to Hay do. más que Él quiere que yo haga. And even now, Incluso ahora, when I've done this, cuando ya hice esto, I forget what is behind me. voy a dejarlo atrás. And I stretch to what is front of me, Y sigo caminando lo que está enfrente, to the goal, the race. al objetivo, a la meta de la And carrera. that is the attitude Y esa es la actitud we should all have. que deberíamos de tener todos. Because none of us, as I said, can say it's finished. Porque ninguno de nosotros podemos decir, ya está terminado. But one day, Pero un día we will be able to say that. podremos ser capaces de decirlo. Hallelujah.